Es un gusto saludarles. Estamos contentos una vez más. En esta oportunidad estudiaremos la siguiente parte, número 3, del rol del Espíritu Santo en la iglesia sencilla en casa. Y les damos la bienvenida pues, a esta transmisión y la bienvenida a nuestra iglesia sencilla en casa ORG. Decíamos que la, la iglesia tiene este privilegio o esta gran bendición de tener a Cristo como cabeza, que nosotros somos su cuerpo, y de tener al Espíritu Santo como ese aliento de vida que en forma permanente pues está dando ese aliento vital a través de los dones espirituales. Él es el que reparte los dones y Él es el que dirige a cada creyente que recibe estos dones. Y en la Biblia encontramos 5 listas de los dones espirituales. 1 Corintios 12:11 dice, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Entonces, el Espíritu Santo da los dones. El Espíritu Santo eh, da los dones según la necesidad de la iglesia y da los dones según el receptor, es decir, según el creyente. Pero hay que reconocer que hay hermanos en la iglesia o hermanas en la iglesia que usurpan dones, que, vamos a decir, sorprenden a la gente, a los hermanos de la iglesia, queriendo demostrar que sí, que tienen cierto don en particular. Y de esa manera, pues engañan o confunden a la iglesia. Otros de esa manera abusan de la iglesia y otros de esa manera, pues extorsionan y desfalcan a la iglesia económicamente. Por ejemplo, hay gente en la iglesia que dice que tienen el don de apóstol. Hay gente en la iglesia que dice que tiene el don de profeta. Hay gente en la iglesia que dice que tiene el don de evangelista. Hay gente en la iglesia que dice que tiene el don de pastor. Y se encumbran y se sienten como pavos cuando hinchan el pecho y ejercen autoridad y dominio sobre la iglesia. Y este propósito del estudio es que tú descubras que ese no es un don espiritual. Puede ser un don de los espíritus de demonios, pero no un don del Espíritu Santo. Vamos a leer esta lista de los dones espirituales. Dice así, la primera lista está en 1 Corintios 12, ¿ok? 4 al 11. Dice así, empero, hay diferencia de dones, mas el mismo Espíritu es el que los da. Hay diferencia de ministerios, mas el mismo Señor. Hay diferencia de operaciones, mas el mismo Dios es el que da. El que obra a través de todas las cosas, en todos, y empero que cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros el de hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu,
repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después milagros, después dones añadidos de auxilio, de gobernación y de generación de lenguas. Noten que aquí está mencionando varios dones y lo menciona a todos en igualdad de condiciones, en que todos son dones espirituales. Lista número 2, Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si don de profecía sea conforme a la medida de la fe, o ministerio en servir, o el de enseña a enseñar, o el que exhorta a exhortar, o el que reparte, pues regalando en simplicidad, y el que preside, pues que lo haga con diligencia, y el que hace misericordia con alegría. Noten que está hablando aquí de más dones. Entonces, ahora, mientras vamos leyendo estos dones, usted vaya pensando a título personal, ¿cuál de estas gracias del Señor hay en usted? Mire, lista número 3, 1 Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como bueno mayordomo de la multigracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a los oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios da, para que en todas estas cosas Dios sea glorificado por Jesucristo, el cual es la gloria, el imperio, para siempre, jamás. Noten que aquí estos dones en la lista 3 de 1 Pedro 4:10, que nos insta a que lo administremos sabiamente para la honra y la gloria de Dios, además de edificar a la iglesia. Y la lista número 4 está en el libro de Efesios 4, 7 al 13. Empero, a cada uno de nosotros es dada la gracia según la medida del don de Cristo. Y yo quiero decirles que de todas las listas de los dones, las iglesias que no tienen el Espíritu Santo y las iglesias que no tienen a Cristo como cabeza usan este texto de Efesios 6 para desvirtuarlo por completo y para darle una aplicación que no tiene nada que ver con este texto. Vuelvo a repetir lo que dice el texto. Empero, a cada uno de nosotros es dada la gracia según la medida del don de Cristo. Y vamos a ver cuáles son esos dones. Según el don de Cristo. Por lo cual dice, cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vuelve a enfatizar por segunda vez, dones a los hombres. Mas el que subió, que es, sino también el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento de los santos, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, hermana, ponga atención con lo que le voy a decir. Esas iglesias de organización, de institución, de denominación, de concilio, o lo que fuera, son iglesias que no tienen a Cristo como cabeza y que no tienen al Espíritu Santo como el dador de la vida, como el aliento vital. Entonces ellos agarran este texto y dicen, bueno, pues aquí habla
de apóstoles, habla de profetas, habla de evangelistas y habla de pastores. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que toman esto para decir, estos son cargos de honor, estos son puestos de jerarquía, estos son puestos de autoridad, y agarran este pasaje para dominar a la iglesia, para dominar a los creyentes, para meterles la mano al bolsillo y extorsionarlos económicamente. Hermano, hermana, con el amor que te tengo y el respeto que te tengo, si tú estás militando como miembro de alguna de estos sistemas religiosos, yo te invito a que tomes la sabia decisión de que salgas de allí y de que huyas como quien huye de la lepra. Porque esto no es el plan de Dios, lo que ellos te enseñan. No. Vuelvo a repetirte lo que dice el texto. Empero, a cada uno de nosotros es dada la gracia según la medida del don de Cristo, por el cual, dice, cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya hemos leído 3 listas de dones, y esta cuarta lista, aunque ya está mencionada en la lista número 2, aquí en esta cuarta lista, vuelve a mencionar estos dones de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastores, los menciona como dones, no como encumbrado, no como autoridad, no como cargo superior. No, hermano, son dones, como el que tiene el don del canto, como el que tiene el don de orar, como el que tiene el don de sanar. Todos son dones. Aquí no hay autoridad, aquí no hay poder uno sobre el otro. No, hermanos. Si eso tú ves en tu contexto cristiano, no es contexto cristiano, es contexto religioso de extorsión. Te animo a que reflexiones. Entonces, veamos el proceso para descubrir los dones. Primero, tenemos que tener fe y compromiso. Tener fe y estar comprometido con la obra. Segundo, tener una vida devocional. Es decir, el estudio de la Biblia, la oración, el compañerismo con Jesús, la relación con Dios y la relación con el prójimo. Tercero, la oración por el llamado. Orar específicamente por el don que Dios te da o por el don que el Señor te está ayudando a descubrir. Tercero, explora las posibilidades, investiga, analiza, estudia los dones. En la próxima presentación vamos a ver cuáles son todos esos dones. Segundo, relaciónese, cómo funciona. Considere las experiencias, si ha vivido alguna. Evalúe, examine, analiza. Si es que hay algunos intereses o habilidades en particular ahí. Siguiente, examine los sentimientos. Póngase en oración con Dios y exprese lo que usted siente. Evalúe su efectividad. Ver si es que el don que hay en usted tiene esos resultados de efectividad y de crecimiento para con usted y para con nosotros. Mire los frutos y espere la confirmación de la iglesia y ver la reacción de la iglesia en cuanto a esta aspiración de usted de ver qué o cuáles dones tiene. Hermanos, yo sé que es fuerte lo que estoy hablando, pero pues es la palabra de Dios. Y yo tengo el deber moral, como maestro, de enseñarte lo que dice la palabra de Dios. De manera que no te sientas cohibido, no te sientas minimizado, porque crees que no tienes un don. No, todos tienen dones. Y la próxima presentación vas a descubrir cuál es el don que tú tienes. Pero la lección principal de esta presentación es que todos tienen dones y segundo, que todos los dones son iguales. No hay uno más importante que otro. No hay uno más grande que otro. No hay uno que tenga poder más que el otro. No hay uno que tenga autoridad más que el otro. No hay uno que tenga jerarquía más que el otro. Y si tú ves en tu contexto religioso, huye, porque eso no es de Dios. Eso es una iglesia
que no tiene a Cristo como cabeza y que no tiene al Espíritu Santo como ese aliento de vida. Reflexiona y analiza. Y te espero y te invito para la siguiente presentación. Bendiciones. Estaré orando por ti. Que Dios te bendiga. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de nuestro ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Si este mensaje te ha servido espiritualmente, queremos decirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos puedes ayudar cuando miras un video, cada vez que te suscribes, cada vez que le das un me gusta, cada vez que haces un comentario o cada vez que lo compartes. De esta manera es la forma como tú nos puedes ayudar para que nosotros podamos llegar a otras más personas. Estas son nuestras redes sociales y vías de contacto para que nosotros podamos servirte de una mejor manera. Que Dios te bendiga.